אנא בכורה, גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל עינה, עמך סבנו, תרנו נורא. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה, קבל פינת עמך סבנו, תרנו נורא. לגיבור דורשי ייחודך, כבבת שואל, רחם תראה, רחמי צדקתך, תמיד אומר, חסיד קדוש, חסיד קדוש, ברוב טובך, נאה לדתך, יחיד גאה ימך פנה, זוכה קדושתך, שבתך
Hay un ambiente de fiesta aquí en la comunidad. Después de la fiesta de Bat Mitzvah, bien, después de la fiesta de Bat Mitzvah que hemos tenido aquí, hay mucha alegría en el ambiente. Y bueno, damos gracias al Eterno por eso. Hoy, 17 de este mes, 14 de junio del año secular, vamos a continuar el tema que iniciamos previamente sobre esta serie general de Eligiendo tu Judaísmo. Ten presente que todo lo que vamos a estar enseñando en la clase de hoy está fundamentado en lo que ya se ha dicho en 3 clases pasadas sobre este mismo tema. Si usted no tiene las clases pasadas, les animo a que lo consigan, de tal manera que puedan tener consigo todo el consejo del entorno, del material informativo que van a marcar las bases de lo que vamos a estar enseñando en la clase de hoy y en las que faltan para completar esta serie de Eligiendo tu Judaísmo. ¿Por qué es importante? Tremenda que reviste esta serie de Eligiendo tu Judaísmo. Porque han surgido en el mundo nuevos judíos, los judíos resucitados de entre los sepulcros de las naciones. Gente que nunca se había interesado por el judaísmo, que nunca habían ido a una sinagoga, que incluso no habían visitado a Israel alguna vez en su vida. De pronto sucede algo en su conciencia e inician un proceso de búsqueda de su identidad. Efectivamente, traen consigo sangre judía, sangre hebrea, y no lo sabían. Otros, sin llevar consigo necesariamente sangre judía, descubren que pueden amar y servir al Dios de Israel sin obligárseles a convertirse al judaísmo ni tener que vivir como judíos, pero sí unidos a nuestro noble pueblo como justos de las naciones, guardando los 7 mandamientos universales con todas sus derivaciones. Y en todo caso nos encontramos frente a una encrucijada histórica extraordinaria, totalmente convencido que aquello que anunciaron los profetas y que forma parte de los días previos a la revelación de Mashiach en nuestra generación ha llegado a nosotros. Entonces,
Cuando esta nueva generación de comunidades emergentes, que muchos llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están regresando, cuando estas nuevas comunidades emergentes descubren sus raíces hebreas, descubren el judaísmo bíblico como la única religión del mundo que puede demostrar científica e históricamente su origen divino, vienen los desafíos que tal revelación impone sobre todos aquellos que están experimentando estos cambios. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo voy a manejar todo el arrastre teológico y cultural que he vivido en los últimos 20 años, o 40 años, o 50 años de mi vida? ¿Tiro todo eso y comienzo a vivir de nuevo otra vez? ¿O hay algo que yo puedo retener conmigo de todo ese bagaje cultural que he traído al mundo? ¿Qué tengo que hacer con mis costumbres alimenticias? ¿Qué puedo retener? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué acerca de mis costumbres sociales? ¿Cómo me tengo que vestir ahora? ¿Cómo hago con la educación de mis hijos? ¿Los sigo enviando a la misma escuela de siempre o debo de cambiarlos de escuela? ¿Qué pasa con mi familia que no es consecuente con mis descubrimientos y prefieren seguir viviendo ignorando totalmente los hechos históricos y teológicos que han tenido lugar en mi vida? ¿Qué hago con mis viejos amigos? ¿Me desentiendo de ellos y les digo adiós y me busco nuevos amigos, o puedo continuar relacionándome con ellos e incluso con mi familia inmediata? ¿Qué hago con mis padres? ¿Tengo que abandonarlos juntamente con mis hermanos y mis abuelos y darles totalmente la espalda y pretender que ya no existen, que ya no cuentan, y comenzar todo de nuevo? O sea, ¿cómo debo relacionarme ahora con mi papá que no sigue lo que yo ahora creo? O con mi mamá o con mis hermanos que no comparten los descubrimientos de mi fe. ¿Los voy a dejar o puedo seguir relacionándome con ellos? ¿Tengo que convertirme al judaísmo o tengo que retornar al judaísmo? ¿Y quién puede ayudarme a entender todo lo que está pasando por mi mente? ¿De qué retorno estamos hablando? Si dejo todo atrás y me acerco a una comunidad judía y resulta que me rechazan, ¿dónde me quedo? ¿Cómo se llama ese limbo cultural a donde ahora estoy encontrándome? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo van a socializar de ahora en adelante? ¿Con quién se van a casar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo cuando debo de trabajar en Shabbat? De lo contrario, pierdo mi fuente de ingresos. ¿Puedo trabajar en Shabbat mientras encuentro una nueva forma de traer el pan a mi mesa? ¿Puedo seguir viviendo donde vivo o tengo que mudarme al lado de la sinagoga que he elegido para congregarme? De todas estas preguntas y muchas más que forman parte del impacto teológico, sociológico, psicológico, emocional que están experimentando o que en algún momento van a experimentar en mayor o menor intensidad la nueva generación de judíos que está surgiendo en el mundo y que van a surgir en el mundo. Es un proceso que requiere atención. Es un proceso que requiere paciencia y que requiere educación. Porque la gente se pregunta, ¿a qué comunidad debo unirme? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tipo de judaísmo debo elegir para expresar cultural y socialmente mi nueva identidad judía? ¿Hay un solo judaísmo o hay muchos judaísmos? ¿Y cuál es el auténtico? Si este es tu caso, entonces para ti van dirigidas mis palabras. Es importantísimo que escuches esta serie,
porque del propio título de esta serie se deduce que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de elegir el judaísmo que mejor expresa tu identidad. Y para elegir bien, debemos tener el mejor conocimiento posible de las diferentes opciones que tenemos por delante. Y consecuentemente es mi responsabilidad poner delante de ti la información básica que tú necesitas para que puedas hacer decisiones inteligentes y responsables. Y he venido hablando del peligro de ser elitista, de ser exclusivista, de pensar que solamente nosotros existimos en el mundo y que si los demás no creen como yo o no practican como yo, no son judíos. Y cuídate de ese tipo de mentalidad que en el fondo es una mentalidad retrógrada. Ten presente siempre en tu mente, en tu GPS, en tu GPS histórico, las tres grandes ramas del judaísmo que surge luego del desastre nacional que representó la destrucción del Estado judío, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70. El Mizrahi u oriental, el Sefardí u occidental y el Askenazí. Te expliqué cómo los avances científicos cambiaron la sociedad europea y el impacto que tuvo ese renacimiento y ese despertar científico en la comunidad judía, en cualquiera de sus tres versiones, unas más, otras menos, tal vez el Askenazí más que el resto. Y hablamos de las dos alternativas que se presentaban delante de las diferentes vertientes judías de la época: seguir aislada y escondida en la sociedad, o abandonar ese aislamiento social, abandonar ese aislamiento intelectual y participar de lo que era inevitable en aquella región. Y comienzan entonces a darse dos tendencias. La tendencia de una parte de la comunidad judía que había aceptado la cultura del rechazo y del gueto como juicio de Dios por sus pecados cometidos por los padres, y que la solución sería no participar de esos movimientos de desarrollo social y técnico, sino el arrepentimiento hacia Dios y seguir llevando hasta donde el cielo quisiera sobre sus hombros el ascetismo social de una comunidad que quería continuar cerrada al mundo. Y la otra tendencia fue lo opuesto, abrirse al mundo, crear nuevas estructuras para la comunidad judía, romper con las viejas y obsoletas formas de vida, dejar el anacronismo de un sistema que no traía progreso social, sino pobreza, tomar medidas drásticas para rebelarse contra las estructuras tradicionales, buscando nuevas alternativas para la comunidad judía. Y fue esta segunda tendencia lo que provocó que muchos judíos comenzaran a salir del sistema rabínico tradicional y se iniciara un diálogo con el pensamiento industrialista, reformista, científico que estaba llenando a Europa con nuevos aires de modernidad. Hablé de las tensiones que comienzan a darse entre los judíos que defendían la primera tendencia y los judíos que defendían la segunda tendencia, es decir, de abrirse al mundo y de integrarse a estos nuevos aires que llegaban a Europa. Los judíos que rechazaban abrirse a los cambios, que no favorecían los cambios, empezaron a tomar partido para defenderse de lo que ellos consideraban era el fin del judaísmo. Hablamos que la historia demuestra también que los hombres pensantes de Israel
cada vez que enfrentaron desafíos culturales, fueron capaces de reformar el judaísmo. Fueron capaces de adaptar al judaísmo a las nuevas realidades que está enfrentando el mundo, a las nuevas condiciones, para hacer del judaísmo relevante a las nuevas generaciones. De esta manera, lo revolucionario de los cambios introducidos por los fariseos de la escuela de Hillel en el primer siglo, que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, que sobrevivieron al desastre nacional que significó el fin del Estado judío del primer siglo y la destrucción de Jerusalén, y que sirvió para superar la crisis nacional de un terrible exilio, ahora sin sacerdotes, sin profetas, sin reyes. En las nuevas condiciones de Europa, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, no respondía, según algunos rabinos de aquel momento, a la realidad del renacimiento que vivió Europa a partir de la Revolución Industrial. Y esto causó que muchos rabinos, como los fariseos del primer siglo, en vez de cruzarse de brazo y seguir viviendo un judaísmo que ellos consideraban inoperante en las nuevas condiciones del pueblo, buscaran nuevas vías para responder a la realidad de la modernidad sin renunciar a la riqueza ancestral y a los principios éticos tan incambiables que nos vienen de la Torá. Y estos nuevos rabinos de Europa, sobre todo en la zona de Askenaz, la actual Alemania, confrontados con estos nuevos aires que llegan al mundo, están dispuestos a reformarlo como lo hicieron los fariseos en el año 70 con los nuevos eventos que se dan a partir de la destrucción de Jerusalén, del templo y del Estado judío. Estos nuevos rabinos concluyen que si queremos salvar el judaísmo del ostracismo, del gueto, que no tiene futuro, tenían que crear un nuevo judaísmo que ellos llamaron judaísmo reformista. Y es así que surge en Europa una nueva expresión de judaísmo, de ese judaísmo antiguo y único, el judaísmo reformado o reformista, que puede ser resumido en una sola frase. ¿Cuál es esa frase? Cualquier tipo de judaísmo que no responde apropiadamente a las nuevas condiciones del pueblo y que se empeña en vivir en un mundo nuevo con un judaísmo viejo, no es relevante a la realidad del pueblo y sobre todo a las nuevas generaciones. Y constantemente ese judaísmo que no responde a esas realidades está condenado al fracaso y va a ser rechazado por las nuevas generaciones, exponiéndolas entonces a los peligros inminentes de la asimilación y la pérdida de su identidad judía. Por lo tanto, tenemos que tener el valor de reformar todo lo que sea requerido para adaptarnos a la realidad del mundo nuevo sin perder la grandeza de los valores añejos, de aquellos principios éticos que son eternos, de aquellos principios que no cambian, de aquellos principios que permanecen para siempre. Y en este sentido, las reformas de los fariseos del primer siglo, que de pronto se convierten en los rabinos o líderes espirituales del pueblo, a la ausencia de los sacerdotes, de los profetas y de los reyes, como las reformas propuestas por el judaísmo reformista, ahora en nuevas condiciones, no son, en mi opinión, sino la exposición práctica de la lógica rabínica de un antiguo rabino de Israel que dijo: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo al fermentar revienta los odres y se rompe el vino, se rompe el odre y se pierde el vino. Este rabino antiguo dijo también: el vino nuevo hay que preservarlo en odres nuevos. Sin embargo, no olvidemos, decía este rabino, que el vino añejo siempre es mejor. Entonces, ¿qué significan estas enigmáticas palabras de este rabino de antaño?
en su sentido más simple, significa que mientras se mantienen los valores incambiables y supremos del vino añejo, es decir, de lo que no cambia en la Torá, al mismo tiempo los odres viejos no pueden preservar al vino nuevo, es decir, los sistemas viejos no pueden preservarse cuando llegan condiciones nuevas. Y siguiendo el consejo de ese rabino antiguo, sin darse cuenta posiblemente, los fariseos de la casa de Hillel, que sobrevivieron a la destrucción del templo en el año 70 y que enfrentaron condiciones totalmente nuevas para el pueblo judío, estuvieron dispuestos a renovar el judaísmo, creando un judaísmo sin templo, un judaísmo sin sacerdotes, un judaísmo sin profetas, un judaísmo sin reyes, un judaísmo sin sacrificios, al mismo tiempo que mantenían el vino añejo. Ahora, 1600 años después, nuevas condiciones llegan al mundo, nuevos desafíos no conocidos por los rabinos del primer siglo, nuevas realidades no conocidas por los rabinos de la Edad Media están sacudiendo las comunidades judías. Y muchos hombres pensantes de Israel llegan a la conclusión de que el tiempo para cambiar los odres viejos y poner odres nuevos para el vino nuevo, exactamente como enseñó ese viejo rabino del primer siglo, había arribado. ¿Qué hacer entonces con el vino añejo representado en los valores eternos de la Torá que no cambian de generación en generación? Deben ser preservados, no pueden ser tocados y deben mantenerse mientras somos conscientes de una nueva cosecha que ha llegado al mundo. Es decir, las prácticas y costumbres del primer siglo, en los días posteriores de la Edad Media, fueron buenas para aquel momento de la historia. Los cambios que introdujeron los rabinos fueron buenos para ese momento de la historia. Las propuestas y las innovaciones que hicieron los rabinos fueron buenas para ese momento de la historia, pero ahora no son relevantes porque las circunstancias han cambiado. El mundo es diferente. Por tanto, estos rabinos pensantes de Europa llegan a la conclusión de que todo aquello del judaísmo que no sirve a las nuevas condiciones debe ser colocado en la geniza de la historia y establecer nuevas pautas y nuevos métodos de expresar ese judaísmo uno y único que nos viene por medio de Moisés. Ha surgido entonces en Europa un nuevo judaísmo, el judaísmo reformista, que hoy representa una nueva expresión del judaísmo adoptada por una gran cantidad de judíos en el mundo que mantienen un principio general. Aquello que fue bueno para el judío del primer siglo, aquello que fue bueno para el judío de la Edad Media, aunque fue significativo en aquel momento, no necesariamente es significativo para el momento actual. Y por lo tanto, persistir en sostener algo irrelevante al mundo moderno, lejos de beneficiar al judaísmo, lo daña. Por lo tanto, las comunidades judías emergentes en todo el mundo, en días como estos, deben conocer esta realidad para defender su derecho a la libre elección del pensamiento. Y no dejarte llenar el alma de culpabilidad retrógrada e imaginaria, venida por aquellos que insisten en mantener la forma medieval del judaísmo como la única opción. Y que si tú no practicas el judaísmo que ellos practican, tú no eres judío, o que tu judaísmo no vale. No comprometas nunca tu libertad de conciencia. Y no te dejes arrastrar por aquellas voces que afirman ser los únicos y auténticos representantes del judaísmo, o los únicos auténticos
representantes maestros del judaísmo. No es así. Hay muchas corrientes, hay muchas tradiciones, hay muchos ritos, hay muchas prácticas, hay muchas costumbres que provienen ciertamente del tronco común, el judaísmo bíblico, el judaísmo dado por revelación divina por mano de Moshe, pero que hoy día, por todos estos eventos y por todas estas circunstancias que hemos venido estudiando y explicando, no sobrevive exclusivamente en una secta judía en particular, sino en muchas sectas y en muchas alternativas. Esto es importante porque cuando tú lo conoces te hace libre, te hará más sabio y te permitirá hacer una elección digna de la cual luego te sientas feliz, alegre y, ¿por qué no?, hasta orgulloso en el sano sentido del término. En la clase pasada yo hablé del judaísmo reformista y sus más importantes enunciados. Sin embargo, debes conocer que cuando ese judaísmo reformista surge en Europa, hubo una reacción y hubo un serio rechazo a ese judaísmo. Y ese rechazo causó, sin proponérselo tal vez, otro tipo de expresión del judaísmo único que recibido es Moshe. Les propongo entonces que estudiemos juntos en la clase de hoy qué resultó en Europa especialmente y también en Estados Unidos, pero para esta época más en Europa, el rechazo de muchos rabinos en contra de la propuesta reformista. Pero antes de entrar ahí, es necesario abrir una ventana para que entiendas algo extraordinariamente importante. Tan importante que si dejamos esto fuera, no vamos a tener todo el consejo de la realidad que quiero compartir en la clase de hoy. Mucho antes de que apareciera en Europa el judaísmo reformista, la vida judía en Europa Oriental estaba llena de controversias, especialmente en el mundo askenazí, muchas controversias. ¿Por qué se estaban dando esas controversias? Esas controversias se estaban dando porque el mundo judío de aquella época y de aquella región del mundo estaba sumido en un profundo letargo espiritual de proporciones alarmantes. Un letargo espiritual que tenía connotaciones sobre todas las cosas religiosas y sociales. Estamos ubicados en el siglo XVI, XVII y XVIII. Esta época marcó un profundo antisemitismo en contra de la comunidad judía, pero al mismo tiempo había una enorme frialdad en el estudio de la Torá, sin la más mínima señal de espiritualidad. Y esto fue haciendo cada vez menos atrayente el judaísmo para la propia comunidad judía. De ahí que surge un rabino que dice, algo tenemos que hacer para restaurar la espiritualidad de nuestro pueblo. Y este rabino comienza a buscar un balance entre la apatía e indiferencia por el pueblo, por un lado, y el estudio de la Torá por el otro, de tal manera que trajera espiritualidad, no frialdad, al estudio académico de la Torá. El judaísmo se había vuelto insípido, legalista, frío, tan académico en su estudio que estaba dejando afuera la alegría, el gozo que debe caracterizar el alma judía. Y por otro lado, este rabino percibe que las familias ricas y adineradas de la época, la aristocracia judía de aquella época, estaban cada vez más alejadas de las familias pobres. Y que solamente los que tenían recursos académicos tenían acceso al estudio. Y esto fue creando un abismo serio entre una clase alta y una clase pobre.
siendo la mayoría de los judíos en esta época pobres y una minoría rica controlando las masas pobres, si no se hacía algo para superar esa brecha, las cosas no iban a salir bien para el judaísmo. Y este rabino, nacido en Polonia para el siglo XVIII, se dio cuenta que había una opción para rescatar a ese judaísmo de frialdad académica que había sumido, por un lado, a la comunidad judía y a la división de clases entre ricos y pobres que estaba destruyendo a la comunidad judía, donde los ricos miraban con desdén a los pobres. Y ese rabino pensó que si el pueblo judío se vuelve al misticismo de la Torah, podría encontrar otra vez la espiritualidad perdida en las frías aulas del estudio académico, pero sin vida, del Talmud, al cual solamente tenían acceso los ricos, que eran los menos, y que si lográbamos involucrar a las grandes masas de los pobres al estudio de la Torah, las cosas iban a ser totalmente diferentes para el judaísmo. Puso mano a la obra, comienza a enseñar el misticismo judío y creó así, en aquel mundo askenazí de la época, una versión hasídica del judaísmo de sus días. Y el nombre de ese rabino fue Israel ben Eliezer, conocido popularmente como el Baal Shem Tov. Trabajando entre las enormes masas de judíos pobres de Polonia y de sus alrededores, este rabino creó una verdadera revolución espiritual en sus días que marcaron al judaísmo que él proclamaba en varias áreas centrales. Primero, el estudio del misticismo y de la experiencia mística judía. Segundo, la observancia meticulosa de los mandamientos. Tercero, la obediencia a la halajá establecida por los rabinos. Además, predicó la importancia de que cada judío obedezca a los rabinos en cada aspecto de su vida. Enseñó que la vida judía debe ser alegre, simple, incluyendo en ella el estudio de la Torah. Por supuesto, cuando los rabinos intelectuales vieron aquello, se opusieron al Baal Shem Tov y sus seguidores de una forma dramática, castigándolos duramente, acusándolos de revoltosos, de intrusos. Fueron años de intensas batallas entre la aristocracia rabínica, por un lado, y el vulgo envuelto ahora en las enseñanzas de Baal Shem Tov, por el otro. El Baal Shem Tov logró inculcar en la mente judía de su generación que el apego a Dios no es derecho exclusivo de los intelectuales, que el estudio de la Torah no es un derecho único de los ricos, sino que todo judío, sin importar su erudición, puede experimentar debekut, unión con Hashem, que es la esencia del judaísmo. Dios, predicaba el Baal Shem Tov, no pertenece exclusivamente a los ricos. Dios no pertenece exclusivamente a los sabios, sino que todo judío, por pobre que sea, si tiene un corazón puro y si tiene deseos y busca encontrarlo, lo va a hallar si lo busca de corazón. Y el Baal Shem Tov enseñó también que cada judío debe buscar un rabino que pueda ser su guía espiritual de tal manera que pudiera sacar a esas masas pobres de la frialdad del sistema académico que solo se daba a los que podían pagar las clases para estudiar Talmud. El líder espiritual lo transforma así en el Sadik, en el hombre justo, puro, que es capaz de leer el alma y mirar dónde tú necesitas mejorar para perfeccionar tu servicio a Dios. ¿Qué había ocurrido? Había nacido una nueva versión del judaísmo askenazí,
el judaísmo hasídico. Y este movimiento hasídico, no obstante la oposición, produce ahora un nuevo rabino, un nuevo líder, uno que es modelo a imitar por todos, seguirlo y obedecerle porque es un reflejo de Dios en la tierra, capaz incluso de hacer milagros para demostrar su apego a Dios. Si tú te unes a tu Sadik, decía el Baal Shem Tov, te será mucho más fácil unirte a Dios, porque el Sadik está más cercano de Dios que tú. Y entonces por sus méritos fluyen a tu favor recursos para que tu debekut con Hashem, tu unión con Hashem sea mucho más fácil. Para diferenciarse del judaísmo tradicional, académico, aristócrata, de la clase alta, el hasidismo propone una forma de vestir que fuera propia, en primer lugar, del frío invernal de la región, al tiempo que marque una diferencia en el movimiento. Y entonces usan predominantemente el color negro en sus vestiduras, porque esto los protege mejor del frío, largos abrigos, grandes sombreros, un cinturón negro amarrado a la cintura, un gran sombrero, especialmente unos redondos de piel, que son grandes, costosos, como parte de la película Uspicín, que tiene un potencial de negocio para los amigos, los dos amigos salidos de la prisión. Además de esto, como los cristianos de la zona usaban también barba, los hasídicos decidieron que para diferenciarse de ellos y del resto de los judíos que se le oponían a su movimiento, debían dejarse crecer grandes barbas y dejarse crecer los laterales de su cabello, formando así los peyots, esas bucles típicas de las dinastías hasídicas. Por su parte, las mujeres hasídicas casadas debían llevar siempre el pelo totalmente cubierto, debían vestir ropas largas hasta los tobillos y las mangas hasta las muñecas, ¿okay? Dejando solamente ver su cabello a su marido en su casa. Y al hacerlo así, estaban buscando una nueva identidad judía hasídica, piadosa, para diferenciarse del judaísmo frío, académico, sin vida, sin alegría, que estaba destruyendo, según el Baal Shem Tov, la vida judía en Europa. Y por otro lado, como esta región vio el judaísmo hasídico en Askenaz, al líder de los sefardíes, mientras se le llama Raf, a este nuevo líder que surge en este movimiento se le llama Rebe. Y de ahí es conocido en todo el mundo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Qué pasó entonces? Esto fue interpretado, todo este movimiento hasídico iniciado con el Baal Shem Tov, comienza a ser interpretado por los rabinos aristócratas como una rebelión contra la autoridad rabínica tradicional. Y comienzan a oponerse al Baal Shem Tov, comienzan a oponerse a sus enseñanzas, comienzan a oponerse a sus estudiantes. Los rabinos de las clases altas perseguían a los rabinos de las clases pobres. Y las tensiones internas de la comunidad judía askenazí entre hasídicos y aristócratas amenazaban con explotar. Hasta que justamente surge el Renacimiento, surge lo que se llama en el vocabulario de nuestro pueblo la escala, ¿okay? Y ambos grupos se ven de pronto confrontados por estos nuevos aires de modernidad que hay en Europa. Y entonces, con el surgimiento del reformismo, asunto que estudiamos en la clase pasada, tanto los rabinos tradicionales, aristócratas, que perseguían a los nuevos rabinos del movimiento hasídico, no tienen otra cosa que dejar a un lado
sus diferencias y unirse para defender lo que ellos consideraban era el auténtico judaísmo frente a los nuevos rabinos alemanes que proponían una renovación intelectual y social del judaísmo. Así están las cosas. Esa ala hasídica, esa versión hasídica, hay que conocerla muy bien. Porque es una forma de judaísmo que no resulta, y esto es un punto importante históricamente que ustedes deben de conocer, no resulta de una reacción al judaísmo reformista, sino que se da por situaciones diferentes, por las luchas internas del judaísmo askenazí del siglo XVI, XVII y XVIII. Esa ala hasídica dispersa ahora por toda Polonia, Ucrania, Hungría, se fue haciendo casa aparte dentro del judaísmo hasta que surgen eventualmente diferentes ramas dependiendo del líder que dirigía los diferentes grupos que surgían en aquellas regiones para aquella época. Algunos huyen a América, especialmente ante la inminencia del peligro del nacionalsocialismo alemán que había cobrado la vida de muchos de sus líderes y se establecen en los Estados Unidos, se establecen en Canadá. Otros diferentes líderes de estos grupos hasídicos comienzan a moverse de lugar en lugar. Muchos incluso deciden hacer aliyá y subir a Israel y radicarse en Israel. Cuando tú estudias este movimiento hasídico dentro del judaísmo, especialmente askenazí de esta época, te das cuenta que tiene muchas escuelas, tiene muchas ramas, dependiendo del rebbe que los dirige. Actualmente los sociólogos judíos reconocen como una docena de diferentes grupos hasídicos en el mundo. En todo caso, cada uno de estos grupos fue formando lo que se llaman dinastías hasídicas, familias hasídicas. Y los que ayer fueron vistos como los pobres de Europa, ahora son elevados en un nuevo sentido de identidad y de valor personal gracias al enorme trabajo del movimiento hasídico iniciado por el Baal Shem Tov. Hoy día, las dos dinastías más importantes son las de los Breslov y Chabad, que ya es un asunto que más o menos ustedes conocen. Los Breslov toman nombre de las enseñanzas del Rebbe Nachman, bisnieto del Baal Shem Tov, nacido en 1772, a fines del siglo XVIII, en la ciudad de Breslov, en Rusia. Y como nació en Breslov, se le conoce como el Rebbe Nachman de Breslov. Su aporte al judaísmo fue transformar las enseñanzas de su bisabuelo en algo aún más sencillo, más fácil para el judío de Ucrania, haciendo del estudio de la Kabbalah y la Torah mucho más fácil para un mejor acceso a los judíos pobres de la región. Con él, el judaísmo recibe la importancia de la oración privada como la forma más elevada de oración que existe. El rabí Nachman de Breslov enseña la importancia de encerrarse a solas, de orar en secreto a Dios, con palabras que salgan de tu propio corazón, eso que él llamó itbodedut, esconderse, encerrarse. Tal vez no supo que había otro rabino muy antiguo que dijo, cuando vayas a orar, enciérrate en un lugar secreto y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. De todos modos, él retoma esa idea. Enseñó que la alegría del ser judío debe privar sobre todas las condiciones difíciles de la vida, y profetizó que sus enseñanzas traerían como resultado un mejor acercamiento a Dios y la pronta manifestación del Mesías. Lamentablemente, este joven rabino contrajo tuberculosis siendo muy joven. Se mudó a diferentes ciudades buscando encontrar un buen tratamiento médico para su enfermedad. Ninguno funcionó y finalmente murió a la corta edad de 38 años, dejando tras sí
con la ayuda de sus más íntimos estudiantes, una compilación de sus enseñanzas en una colección de escritos muy famosa, conocida como Nikutei Moharan, que según el propio Rebbe Nachman sería el principio de la redención final del mundo. Los restos del rabí Nachman de Breslov están enterrados en Uman, Ucrania. Antes de morir, él llamó a su más íntimo estudiante y le reveló varios secretos, entre los cuales estaba que si los judíos hacían teshuvá, daban sedaká, confesaban 10 salmos específicos y visitaban su tumba en Rosh Hashanah, él mismo se encargaría de elevarlos, de purificarlos e incluso sacarlos del infierno, aunque fuera por los peyotes. Y es por eso que hoy día miles de sus simpatizantes y miles de sus estudiantes y seguidores visitan todos los años su tumba para Rosh Hashanah, buscando elevación espiritual, buscando consejo, buscando orientación para sus vidas. Hoy día el movimiento Breslov continúa las enseñanzas de su líder, buscando el máximo acercamiento posible del judío a Dios y preparando el mundo para la venida de Mashiach. Y muchos judíos que estaban presos en los sepulcros de las naciones, cuando retornan al judaísmo, son muy atraídos por las enseñanzas de Breslov, porque son muy ricas en experiencias místicas. Los Breslov son, sin ánimo de ofender a nadie, los pentecostales del judaísmo. Algo que ustedes pueden entender muy bien. Mucha emoción, mucha danza, mucho salto, mucha alegría, ir al monte a orar a la medianoche, vigilias, exorcismos, pureza, migbe, misticismo. Y como los Breslov se parecen mucho al cristianismo pentecostal, la transición de ex-pentecostales o carismáticos al movimiento Breslov es entendible porque sienten allí espiritualidad. Sienten emoción, mucha emoción. Ya vamos a hablar de eso en otras conferencias. Pero esto es un ala hasídica, una dinastía hasídica muy importante en el mundo hoy día. La segunda ala hasídica más importante, surgida de aquella revolución espiritual iniciada por Baal Shem Tov, fue la dinastía Lubavitch, que toma nombre de un pueblo ruso que lleva ese nombre. Un joven rabino de nombre Salman de Liadi estudió en la escuela del Baal Shem Tov. Y luego, recopilando sus enseñanzas y combinándolas con sus propias investigaciones, produjo un sistema hasídico que ha dado paso a lo que hoy día se conoce como Chabad. Un acrónimo de 3 palabras hebreas: Hesed, Binah y Da'at. Entre los años 1770 a 1776 surge el famoso libro Tanya, como algunos pronuncian, considerado el libro de texto de la dinastía hasídica Lubavitch. En otras palabras, usted no puede ser Chabad sin estudiar Tanya. Y debido a esta influencia de este gran rabino, miles de judíos de Rusia, miles de judíos de Lituania lo aclamaron como su rebbe, y de esta forma se formó la dinastía Chabad, que aún perdura. Parece ser que un día alguien profetizó dentro de esta dinastía hasídica que cuando naciera el 7º rebbe de Chabad, el Mesías aparecería en el mundo. Ese 7º rebbe apareció, emigró a los Estados Unidos, se ubicó en Brooklyn, New York, y su nombre es conocido como Menachem Schneerson. El rebbe Schneerson toma las riendas de la dinastía Chabad a la muerte de su suegro, el 6º rebbe,
convirtiéndose entonces en el séptimo Rebbe, de quien se había profetizado que traería al Mesías. El énfasis que realiza el Rebbe Schneerson en la educación, en la preparación de la conciencia judía para recibir al Mesías, lo hicieron una figura hasídica, posiblemente la más importante del siglo XX. Por su influencia fueron creadas cientos de sinagogas en los lugares más remotos del mundo. Decenas de centros de estudios en diferentes lugares. Más de 100 universidades. Y una familia de decenas de miles de seguidores por todo el mundo. Una tarde del año 1992, el Rebbe Schneerson fue a orar a la tumba de su suegro. Le dio un derrame cerebral mientras oraba y finalmente ese derrame cerebral lo llevó a la tumba, a la muerte en el año 1994. Te voy a decir algo ahora que es sumamente importante para que no nos perdamos en este mar de información que estamos manejando acá. Recuérdalo, el judaísmo hasídico no es una respuesta al judaísmo reformista. Porque el judaísmo reformista no existía cuando ya surgió el judaísmo hasídico. Esa coyuntura histórica es muy importante tenerla en cuenta en todo este proceso. El judaísmo hasídico es una respuesta a la situación interna de la comunidad askenazí debido a la crisis espiritual que amenazaba la comunidad judía de aquellos días. Cuando surge el judaísmo reformista, el judaísmo que se niega a los cambios científicos, culturales e intelectuales de Europa, tanto tradicional como hasídico, se unen para combatir el modernismo. Es decir, no todos los rabinos de Europa vieron con buenos ojos las propuestas reformistas de Hegel y otros pensadores judíos de aquella época. Por lo tanto, se resistieron a los cambios, los combatieron como una amenaza, posiblemente la peor amenaza que haya enfrentado alguna vez el judaísmo. Afirmaban que la apertura al modernismo llevaría a la apostasía y finalmente a la destrucción del judaísmo. Ellos enseñaban que si la mujer salía de su casa a trabajar en las fábricas, como proponía el judaísmo reformista, y se integraba a la sociedad, los hijos iban a ser desatendidos y el resultado sería el caos familiar. La única manera que el judaísmo puede sobrevivir, decían estos rabinos, es aferrándose a la Torah, aferrándose a las misbot, aferrándose a los preceptos que deben ser normativos y obligatorios para todo judío. Estos pensadores judíos, los rabinos de esta época, que se oponían a las reformas reformistas, a las propuestas reformistas, enseñaban que la mujer debe estar separada de los hombres, Thank you. Estaba diciendo que estos pensadores rabinos de la época que se oponían a la propuesta reformista enseñaban que la mujer debe estar separada de los hombres, que la mujer debe vestir piadosamente, que debe tener todo el tiempo su cabeza cubierta como señal de piedad y dedicarse sobre todas las cosas a su hogar, a su esposo, a sus hijos. Enseñaba que la halajá o las leyes establecidas por los rabinos fariseos que salvaron al judaísmo de la posterior destrucción de Jerusalén y del templo y que fue escrita y preservada en la Misná
del rabí Yehuda Anasí, primero, y en el Talmud después, organiza un cuerpo sagrado de literatura que es obligante para todo judío. Justamente como la Torá escrita, así también la Torá oral, creada por los rabinos, constituye una línea ininterrumpida de tradiciones que los conecta con Moshe y a través de Moshe con el cielo mismo. Y por lo tanto, cualquier judaísmo que no siga esa línea, cualquier judaísmo que no siga esa cadena ininterrumpida de sucesores, se ha desviado de la fe original, se ha salido de órbita y es vista como apóstata y condenada a la muerte. Este judaísmo enseña que la mujer y los hombres no pueden estar juntos en la sinagoga, que tiene que haber una pared de separación, donde la mujer está en un lugar y los hombres en otro lugar. Enseña que solamente cuentan para un minyan los hombres. Es decir, si hay 100 mujeres, pero solamente 9 hombres, no se pueden hacer los rezos públicos por falta de quórum. No hay minyan, porque las mujeres no son contadas. Las mujeres no pueden ser utilizadas como testigos en ningún juicio. Solamente los hombres. Por tanto, cuando hay un litigio, el testimonio de una mujer no cuenta. Si uno quiere ser religioso, tiene que vestirse acordemente. Y las vestimentas apropiadas son aquellos que preservaron los padres de la Edad Media, no las nuevas ropas que están surgiendo en Europa. Las bodas son válidas si el oficiante es un miembro del rabinato. Si no es un miembro de su rabinato, las bodas no valen, no son válidas. Y los hijos habidos de esas relaciones no son considerados judíos. Lo mismo aplica a las conversiones. Cualquier conversión al judaísmo que no sea realizada por un rabino nuestro son inválidas, carecen de valor. Les voy a leer la declaración de la Unión de Rabinos Ortodoxos de Estados Unidos y Canadá sobre este asunto. Dice lo siguiente, y cito: la Unión de Rabinos Ortodoxos de Estados Unidos y Canadá, Agudat HaRabbonim, declara que el llamado judaísmo reformista y conservador no son judaísmo en absoluto. Sus adeptos son judíos de acuerdo a la ley judía, pero su religión no es el judaísmo. El Agudat HaRabbonim ha estado siempre en guardia contra cualquier intento de alterar, falsear o distorsionar la halajá, la ley judía, tal como se transmite en la ley escrita y oral dada por Dios a través de Moisés en Sinaí. Por lo tanto, rechaza y desconoce totalmente los movimientos reformistas y conservadores como realmente judíos, y a sus líderes los rechazan como rabinos. Rechazamos públicamente el reclamo de 3 formas de judaísmo. Solamente hay un judaísmo, el judaísmo de la Torá que nosotros profesamos. Los movimientos reformistas y conservador no es para nada judaísmo, solo una nueva religión. Esa es su posición. Ellos creen que el servicio de Torah no puede darse en otra lengua que no sea el hebreo o el arameo. Y no pueden ser acompañados de instrumentos musicales, no se puede usar micrófonos, porque sería violar el principio de hacer uso de electricidad magnificada en Shabbat. Sería visto como creación de una voz por el efecto de ampliarla y consecuentemente sería una violación del Shabbat. Manejar en Shabbat es visto como una violación pública del Shabbat, está prohibido. Entonces, para resolver esta situación, todos los miembros de la comunidad tienen que alejarse del resto, tienen que mudarse alrededor de la sinagoga para no tener que manejar en Shabbat, sino caminar hasta la sinagoga. Cualquiera que maneje en Shabbat o utilice electricidad en Shabbat, de no ser prefijada, viola públicamente el Shabbat y está condenado a perder su parte en el mundo por venir.
Los cantantes y la música están permitidos siempre y cuando no sean Shabbat y Yom Tov, y siempre y cuando solamente los únicos que canten sean los hombres, no las mujeres. Porque el canto de las mujeres son fuente de atracción sexual para los hombres. Y de permitirlo va a llevar a la violación de las leyes sexuales, causando muerte espiritual en el varón. Eso es lo que ellos enseñan. La halajá es invariable, solamente puede ser reinterpretada y aplicada a las nuevas circunstancias por sus propios rabinos, no por otros. Cualquiera que no sea parte del rabinato y haga innovaciones a la halajá es un usurpador, y sus decisiones no son legales, no cuentan. La comunidad judía debe ser cerrada a todo elemento foráneo y no participar del desastre introducido por el reformismo. La Torá fue dictada manualmente, mecánicamente por Dios a Moisés en Sinaí. No podrá nunca ser sustituida por otra Torá. De la misma manera, junto con la Torá escrita, Dios entregó la Torá oral a Moshe, explicativa de la Torá escrita. Y ambas, la Torá escrita y la Torá oral, tienen un origen divino que es normativo, es decir, obligante para todo judío. Quien enseñe lo contrario ha dañado la fe judía. Se ha vuelto a la apostasía, ha dañado el judaísmo. Quien no siga nuestros principios, quien no siga nuestras prácticas, quien no siga nuestras costumbres, no tiene legalidad. Es como si no existieran. Y todo diálogo con ellos, incluso relaciones fraternales, está prohibido. Cuando un gentil se convierte con ellos, tiene que desprenderse totalmente de su familia. En algunos casos se le exige negar incluso toda relación con sus padres, olvidarse de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos, y sujetarse solamente al rabino que ocupa el lugar del padre de ahora en adelante. Para el judaísmo hasídico ortodoxo es tan importante este principio que enseñan que si dos personas se están ahogando en un río, uno es tu papá y el otro es tu rebe, tu obligación es salvar a tu papá después de haber salvado al rebe. ¿Por qué? Ellos enseñan que tu papá fue instrumento de Dios para traerte al mundo, pero tu rebe es instrumento de Dios para llevarte al mundo por venir. Por lo tanto, el rebe es más grande que tu papá y ocupa el primer lugar, excepto que tu papá sea también un rebe. Con estas medidas, tanto el judaísmo hasídico como el judaísmo que reacciona contra las propuestas reformistas en Europa cierra todo diálogo, cierra todo nexo con el mundo exterior y concentra sus esfuerzos en sobrevivir aislado de la sociedad, en una comunidad cerrada, donde los principios sostenidos por su fe puedan ser, en su opinión, ejercitados sin ningún tipo de contaminación con el mundo exterior. Este judaísmo que no acepta las propuestas del judaísmo reformista es identificado históricamente como judaísmo ortodoxo, de una palabra griega, orto, que significa recto, y doxa, que significa práctica. De ahí práctica recta, la opinión correcta, la posición correcta, dando a entender que el resto son creencias falsas, equivocadas o heterodoxia. En otras palabras, ha surgido en Europa un judaísmo que defiende la vieja escuela de la Edad Media, la vieja escuela del Talmud, del rabinato que reemplazó a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, a partir del colapso del templo en el año 70. El resultado es que ahora tenemos tres escuelas: la reformista, la ortodoxa tradicional y la ortodoxa hasídica,
unidas estas dos últimas contra la primera. La reformista, insistiendo en que si no se hacen los cambios necesarios, el judaísmo no va a ser relevante a las nuevas generaciones. Y la ortodoxia, la tradicional y la hasídica, enfatizando todo lo contrario, que la apertura al modernismo es el peor enemigo que tiene el judaísmo. El judaísmo reformista afirmando que ni siquiera el judaísmo hasídico tiene una respuesta para la realidad de la comunidad judía en Europa, que es, en la opinión del reformismo, el judaísmo hasídico es más de lo mismo, simplemente con un poco de misticismo que no es compatible con los nuevos descubrimientos científicos que no representa una salida real al problema judío de la nueva Europa que ha surgido en el mundo. ¿Cuántos están aquí hasta aquí conmigo? Mira entonces cómo están las cosas para fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El judaísmo único que recibimos se manifiesta ahora en tres ramas. ¿Cuáles son estas tres ramas? El Mizrahi, el Sefardí y el Askenazí. Ahora está formado por un judaísmo sefardí, Mizrahi y Askenazí, permeado de hasidismo como una nueva columna dentro del judaísmo. La batalla intelectual contra la propuesta reformista, por un lado, y el judaísmo tradicional, por el otro, ahora en coalición con el judaísmo hasídico, produjo un enorme trabajo intelectual entre ambos grupos. Y el resultado es que el judaísmo se vuelve a diversificar, volviéndose más pluralista que nunca. Tenemos entonces judaísmo oriental, judaísmo sefardí, judaísmo askenazi, judaísmo ortodoxo, ya sea tradicional o hasídico, o ultra ortodoxo con sus reves, y encima de eso tenemos el judaísmo reformista. Y por supuesto, en el centro de todo esto, el pueblo judío experimentando la tensión entre todos estos grupos. Mientras tanto, señores, el mundo sigue girando. Nuevos cambios llegan. Nuevos adelantos científicos tocan a Europa. Europa deja de ser una zona rural para convertirse en una zona industrial. Del pequeño taller artesano de una sola persona, surgen industrias que dan trabajo a cientos de personas. Las ciudades se expanden vertiginosamente. El individuo, que era la fuerza de trabajo bruta, ahora es desplazado por máquinas que hacen el trabajo de decenas de hombres. Para poder manejar esas máquinas o trabajar en esa industria, el hombre aislado se vio obligado a ir a la escuela, a aprender ciencia, a aprender técnica para poder manejar las nuevas máquinas. La matemática, la química permitió la invención del laboratorio. La ciencia médica comienza a asombrar al mundo con inventos y descubrimientos asombrosos. Europa tiene ahora barcos, ferrocarriles, gas para el alumbrado, refinado de petróleo con creación de nuevos combustibles, cosechadoras de máquinas de agricultura, el teléfono, el telégrafo, los avances tremendos en los campos de la bacteriología, el surgimiento de farmacias, la teoría del famoso manifiesto comunista de Marx y Engels, el surgimiento de la industria del acero, el descubrimiento de la dinamita, las vacunas, la gasolina, el descubrimiento del motor de combustión interna. Todo esto comienza a hacer que el hombre se sienta señor del universo, señor del mundo. Y en este contexto, Estados Unidos se va volviendo un gigante, el más grande competidor de Europa. Grandes masas de judíos se están instalando en esta nación. Y la reflexión teológica empujada con los nuevos aires llegados, ya no solamente para Europa, sino también para América y para el mundo,
hace de Estados Unidos el mejor lugar para el sueño judío. Un país próspero, abierto, amigo. Las comunidades judías comienzan a florecer por todos lados. Y para fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, comienzan a surgir rabinos tanto en Alemania como en Estados Unidos que observan de cerca la realidad judía del nuevo mundo que ha llegado, que están observando de cerca la propuesta reformista que ya va envejeciendo, la respuesta ortodoxa por el otro lado, y estos rabinos se dan cuenta que el judaísmo ortodoxo, incluyendo el ala hasídica, definitivamente no corre con el tiempo. Se está quedando atrás. Se está aislando más y más de la modernidad y constituye una comunidad cerrada, insistiendo en una mentalidad hegemónica, elitista, antipluralista, minoritaria. Y por el otro lado, estos rabinos están observando que el reformismo se ha ido a un extremo tan grande que se vuelve una amenaza para la pérdida de los valores del judaísmo. Y estos nuevos rabinos comienzan a buscar un punto de equilibrio entre esos dos extremos que ellos veían como excesos. El reformista en el lado izquierdo y el ortodoxo en el lado derecho. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Qué va a pasar en el mundo intelectual judío como resultado de las realidades del siglo XX? Eso va a ser lo que vamos a tratar en la próxima conferencia. Lo que hemos visto hasta aquí es la manera como el judaísmo único que nos viene de Moisés existe ahora en varias familias, en varias ramas. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos es que no hay un judaísmo, sino muchas tradiciones, muchas escuelas, muchas interpretaciones de aquel único judaísmo que recibimos de Moshe en el año 2448 desde la creación de Adán. Nadie, por lo tanto, y esto tú debes de saberlo muy bien, nadie puede decir: yo represento al auténtico judaísmo y los demás están equivocados. Nadie puede decir: nuestro judaísmo es el único, todos los demás no cuentan, son ilegales, están descalificados, no sirven. Nadie puede decir: nuestro judaísmo es la auténtica expresión del judaísmo de Moshe. Nadie puede decir: mi judaísmo es el único autorizado y los demás están condenados. Tenemos que aceptar la realidad de la unidad en la diversidad. Dios nos hizo a cada persona un ser único. Ninguno de nosotros tiene la misma huella digital. Ninguno de nosotros tiene el mismo tipo de ojo. Ninguno de nosotros tiene el mismo tipo de ADN. Esto significa que Dios mismo nos ha creado con capacidad para la diversidad. La diversidad de colores, la diversidad de ideas, la diversidad de pensamientos. Y tú tienes que saber algo muy bien. La antítesis de la diversidad es la cultura de Sodoma. La cultura del chauvinismo. La antítesis de la diversidad es la cultura de la Inquisición. Los sodomitas, según afirma una tradición, colocaban a los que llegaban a sus ciudades como turistas, los colocaban en sus camas de sus hoteles. Y si la persona era demasiado pequeña, que no cubría toda la cama, entonces lo estiraban. Como el potro de la Inquisición, hasta que cupiera
en su cama. En otras palabras, los sodomitas querían que todo el mundo pensara como ellos, que todo el mundo siguiera sus mismos patrones de conducta, que todo el mundo se sujetara a sus normas y principios. Y si no lo hacías, te estiraban en el potro hasta que tú llenaras la medida de su pensamiento, es decir, de su cama. Yo quiero que tú sepas que el judaísmo que yo represento desde esta plataforma, en la cual enseño Torah cada semana, para ustedes y para todo el mundo, no tiene una mentalidad de Sodoma, no tiene una mentalidad de Inquisición. Creo en el respeto que merece todo ser humano por mantener su individualidad. Y creo con todo mi corazón que la diversidad no es un enemigo de la unidad necesariamente. Es más, en ciertas condiciones, la uniformidad extremista es el peor enemigo que tiene la unidad. Porque no da cabida al pensamiento, no da cabida a la creatividad, no permite nuevas alternativas. Cada uno de nosotros ha sido dotado por el Creador de habilidades extraordinarias y necesitamos el clima apropiado que nos permita desarrollarnos, crecer, contribuir con esos dones y con esos talentos que hemos recibido del Creador. Por supuesto, no soy tan iluso para pensar que no haya siempre aquellos que se quieren aprovechar de las bondades del sistema para fomentar el odio, las divisiones innecesarias, la crítica destructiva. No estoy hablando de eso. La Torah nos ofrece los límites detrás de los cuales ninguno de nosotros, como personas naturales o jurídicas, nunca debemos traspasar. Porque como dijo otro rabino antiguo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Y esto es necesario hablar y enseñar, porque hay algunos que quieren tomar la libertad para hacer lo malo. Quieren tomar la bondad del sistema como una licencia para destruir y para dañar. Sin embargo, cuando el autototalitarismo de la mentalidad del gueto destruye la libertad del pensamiento, en mi opinión, ahí se viola la Torah. Y se viola la Torah porque se viola la dignidad y la santidad de cada ser humano. Y donde quiera que se viole la dignidad y la santidad de todo ser humano, se viola la Torah. Estoy siendo totalmente honesto contigo. Y te he venido presentando la realidad histórica de un solo judaísmo venido de Moshe ante la realidad de muchas interpretaciones en las cuales hoy día subsiste el judaísmo. Y yo creo que cada expresión tiene su lugar, tiene su espacio, tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles. Sin embargo, todas son parte de nuestro pueblo Israel. Y en el fondo, algo bueno podemos encontrar en cada uno, si lo estudiamos bien. Ahora, cuando entramos en insultos y deslegitimaciones, ya estamos demostrando que no procedemos según la ley de la libertad. Los debates, los desacuerdos siempre han sido parte de la mentalidad judía en todos los tiempos. Precisamente, el encuentro de diferentes pensamientos es lo que nos hace avanzar. Es lo que nos hace mejorarnos a cada uno. Los debates y los desacuerdos han sido aceptados por largo tiempo, son parte de nuestra tradición judía. Y tú no debes tenerle miedo a esos debates, si el asunto es por el honor del cielo. Y voy a citar
las palabras de una gran luminaria de nuestro pueblo del siglo XIX, un rabino de Esmirna, el rabí Hayyim Palaji, gran autoridad halágica del siglo XIX, que escribió lo siguiente, y cito: la Torá nos dio permiso a cada uno para expresar su opinión de acuerdo a su conocimiento. No es bueno para un sabio esconder sus palabras por respeto a otros sabios que le precedieron, si él encuentra en sus palabras una contradicción. Un sabio que desea escribir sus pruebas en contra de los reyes y los gigantes de la Torá no debe retener sus palabras ni suprimir su verbo, porque debe dar su análisis de la manera como le fue revelado eso desde los cielos. La unidad en la diversidad, la apertura intelectual, el avance del conocimiento deben ser valores respetados por cada individuo y por cada comunidad. Insistir en una mentalidad del potro, en la política del estiramiento de las personas en las camas de Sodoma que otros imponen, no es el camino correcto. Y cuando tú veas a alguien con mensajes de este tipo, que usan el insulto como herramienta para la imposición de sus ideas, que no pueden dialogar excepto destruyendo el honor y la dignidad del que no piensa como ellos, ya sabes que ese no es el camino de la Torá. Ese no es el camino del judaísmo auténtico. No te dejes intimidar por ellos. No te dejes arrastrar por aquellos que, si tú no compartes sus tradiciones y formas, te condenan a la basura. Debemos tener la sabiduría, la tolerancia y el coraje para fomentar siempre la unidad en la diversidad. Y no tratar a los demás que tienen una interpretación diferente como si fuesen descalificados, ilegales, oprobios de la fe, ilegítimos, falsos, herejes. Condenarlos a la hoguera de la internet amarilla del siglo XXI. Por supuesto, no estoy hablando de los hijos de las tinieblas cuyo acercamiento a la Torá es para destruirla. No estoy hablando de los que tienen ideas diferentes para asesinar y robar y destruir. Estoy hablando de que tiene ideas diferentes por temor del cielo, por el honor de Dios, por el servicio de la libertad y de la paz y por el bien común de la humanidad. En ese contexto, cada idea, cada forma de pensamiento, cada acercamiento a la Torá, cada expresión del judaísmo que conocemos o que podamos conocer en el futuro, tiene una parte dentro de la grandeza que es la casa de Israel. Cuando venga Mashiach, Él nos va a enseñar a todos por 1000 años. Y entonces nos va a poner de acuerdo a todos, porque entonces conoceremos como fuimos conocidos. Como dijo un rabino antiguo, ahora vemos oscuramente, por espejo. Recuerda que el espejo de aquella época no son los que tú compras hoy día en IKEA. Los espejos de aquella época eran metales pulidos. Y por eso él dice, vemos oscuramente. Esos eran los espejos de aquella época. Él decía, ahora vemos oscuramente como por espejo. Pero entonces, cuando venga Mashiach, conoceremos como fuimos conocidos. Y mientras es apropiado y sano que cada uno defienda su punto de vista con amor y compasión, y busque unirse en conformidad con el pensamiento común que es compartido por el grupo, como es el caso de cada escuela de pensamiento que hemos estudiado, no es apropiado mirar a los demás con desdén. No es correcto mirar a los demás con ensañamiento, con odio sin causa, con rencor, con hostigamiento intelectual que raya en la persecución, la falta de respeto y la mentalidad del potro de Sodoma. El respeto a la dignidad de cada persona,
el respeto al pensamiento, a la libertad de pensamiento, a la investigación constante, a la evolución de las ideas, a la elevación espiritual de cada ser humano por razones dignas, deberá siempre ser un derecho no solo reconocido, sino respetado y protegido por todos nosotros. ¿Qué judaísmo entonces expresa mejor tu realidad emocional, tu realidad intelectual, espiritual, cultural, histórica? Para ello debes conocer apropiadamente el pensamiento de cada uno y entonces hacer una decisión honesta de quién debe ser tu maestro y cuál debe ser tu judaísmo. En mi próxima conferencia te voy a hablar de este tema en una de sus versiones más novedosas y también, si el Eterno permite, te voy a hablar por qué escogí el judaísmo que yo proceso. Te explicaré por qué he escogido este judaísmo y no los demás, y por qué no veo en los demás una competencia, sino un complemento necesario a la diversidad del desarrollo intelectual de la fe de nuestros padres, creyendo siempre que mis hermanos que no piensan exactamente como yo, no obstante, tienen cosas que yo no tengo y algo extraordinario que aportar a la Torah una y única que hemos recibido toda la casa de Israel. Y de esto vamos a hablar con la ayuda del Eterno, porque estas cosas y esta posición, Rabotai, lejos de debilitarnos, nos fortalece. Lejos de destruirnos, nos unifica. Lejos de aniquilarnos, es precisamente la vía de nuestra sobrevivencia en el mundo nuevo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que estar preparados así para enfrentar los cambios que vienen. Porque el mundo que ya está aquí con nosotros, el mundo del futuro que nos ha alcanzado, va a imponer sobre nosotros nuevos conceptos. El concepto de la escuela va a cambiar. El concepto de la transportación va a cambiar. El concepto de hacer negocios va a cambiar. El concepto de la familia va a cambiar. Vamos a enfrentar en poquitos meses, en poquitos años, nuevas circunstancias extraordinarias que nosotros no habíamos soñado. Y si no estamos preparados con estos valores, no seremos capaces de ofrecer una respuesta relevante a las nuevas generaciones que enfrentan ese nuevo mundo que ya ha llegado y que ya está aquí con nosotros. Pase sobre toda la casa de Israel y pase sobre cada uno de ustedes. Shalom, shalom.